Desde siempre he mantenido una estrecha relación con mi hermano menor, Ethan. Aunque han pasado 6 años desde que nos separamos, logramos entendernos de una forma que nadie más en la familia pudo. En nuestra juventud, solía acompañarme constantemente, mostrando interés en mis relatos y solicitando mi opinión en diversos temas, desde la escuela hasta los videojuegos. Mi situación dio un giro cuando comencé mis estudios universitarios. La separación se hizo más grande. No fue algo premeditado, simplemente siguió el curso natural de la vida. Las rutinas cotidianas se han esfumado, siendo sustituidas por comunicaciones esporádicas y conversaciones telefónicas breves. Fue posible percibir su crecimiento a través de la evolución de su voz, la cual se había vuelto más profunda con el paso de los años y en la forma en que describía su entorno. Se suponía que este verano sería la ocasión perfecta para volver a conectar. Mis progenitores, deseosos de relajarse, me encargaron cuidar de Ethan mientras se reunían con antiguos conocidos en una localidad vecina por 7 días. Había depositado mi esperanza en que todo permaneciera igual que antes, sin embargo, al cruzar el umbral de nuestra casa con el bolso agarrado, percibí una alteración en el ambiente. Ethan mostraba un comportamiento diferente. Ya no era el joven de mirada despierta que había dejado en el pasado. Su estatura había aumentado, sus rasgos se habían vuelto más definidos y su actitud más firme. Su anterior vitalidad alegre se transformó en una actitud más discreta. Su apariencia no era lo único que había cambiado, su actitud parecía haber experimentado una transformación notable. «Saludos, desconocido». Con una sonrisa en el rostro, elevé mi voz para intentar reducir la distancia que se había formado entre nosotros. «Buenas», contestó. Una sonrisa a medias asomando en sus labios, aunque se percibía algo oculto en su mirada. Al principio fui un poco brusco. Tal vez solo fue la falta de luz que nos juntó tras una larga ausencia. Tal vez atravesaba esa etapa, los jóvenes y sus impulsos misteriosos. Al dirigirme a mi antiguo cuarto esa noche, pude percibir las transformaciones que la casa había experimentado. Habían hecho algunos cambios en la decoración mis padres. Con espaldas renovadas, puertas distintas, sin embargo, la habitación de Ethan, situada debajo de mi cuarto, transmitía una sensación de calma. En nuestra juventud, solía oírlo disfrutando de videojuegos, charlando con sus amigos e incluso refugiándose en mi cuarto para conversar cuando tenía problemas para conciliar el sueño. En ese momento, reinaba un completo silencio. En los días siguientes, estuve pendiente de sus movimientos. Había algo en el que no estaba bien, pero no de forma negativa, simplemente era distinto. Su comportamiento era más sereno de lo que tengo en mente. Evaluaba cada una de sus expresiones. Su capacidad de respuesta no era tan ágil como anteriormente, y al hacerlo, experimentaba una sensación de limitación, como si cargara con un peso en su espalda. Aunque seguía siendo humilde y era el menor de mis hermanos, algo había cambiado en él, una seriedad callada que no lograba comprender. Al principio, opté por dejarlo marchar. Mi enfoque estuvo en crear una experiencia lo más cotidiana posible durante nuestro tiempo juntos, preparando la cena, viendo películas y compartiendo anécdotas de nuestra niñez. Mientras participaba, notaba su alejamiento, como si estuviera físicamente allí pero con la mente en otro sitio. Durante la noche, mientras estábamos lavando los platos juntos, decidí mencionárselo. Mientras le pasaba un plato para que lo secara, comenté, «Eres muy callado». Él respondió, «¿Por qué?» Reflexionando. «¿En qué estás reflexionando?» «En diversos temas». Respondió de manera ambigua, para luego dar más detalles. «Regreso a la escuela». «¿Tú regresando?» Detuve mi actividad para secar mis manos en un paño. «Me parece que ya no te reconozco». Sus ojos oscuros me observaron fijamente cuando me dijo, «Te marchaste». No se trató de una acusación directa, pero la situación se sintió como tal para él. Mis lágrimas brotaron al escuchar esas palabras de Ethan, «No te abandoné». Nada más. La vida transcurrió. La universidad ocurrió. «Estoy al tanto», respondió. Sin embargo, hubo algo en su forma de hablar que insinuó una perspectiva distinta. Durante el transcurso de los días,
pude observar distintos aspectos. La forma en que me observaba cuando creía que no lo hacía. La leve rigidez en su postura al sentarme a su lado en el sofá. La forma en que su tono disminuía al mencionar mi nombre. Aunque discreto, resultó innegable. Una noche, nos encontrábamos disfrutando de una película en compañía. En la penumbra de la habitación, la luz de la pantalla iluminaba su rostro. Tomó asiento a mi lado en el sofá, a una proximidad mayor a la acostumbrada. Casi no coincidían nuestras espaldas, sin embargo, yo era muy consciente de la distancia que había entre nosotros, o la ausencia de la misma. En cierto momento, me moví ligeramente y mi mano se pintó sin querer con él. Se trató de un roce sutil, sin mayor importancia, aunque percibí cómo él se extendía junto a mí. Dirigí mi mirada hacia él y en ese instante, nuestros ojos se encontraron. En su mirada se percibía algo, una búsqueda, una inquietud palpable. La atmósfera entre nosotros ha experimentado un cambio. De repente, sentí la urgencia de interrumpir la quietud y me acerqué a mirar. ¿Cómo te encuentras? Antes de alzar la voz, él sentía miedo. A pesar de ello, no hubo ningún desplazamiento. Y yo tampoco lo hago. ¿Qué tal estuvo mi desempeño? Jamás pensé que el verano en mi hogar pudiera resultar tan inusual. No de manera negativa, simplemente de forma distinta. Después de varios años, regresar a la universidad se esperaba que fuera una experiencia conocida y reconfortante. Sin embargo, algo se transformó y experimenté una mayor cercanía con Ethan. El hermano menor ya no era tan chico. A los 17 años, había experimentado un crecimiento en estatura notable, su rostro infantil ahora reflejaba la luminosidad propia de la adolescencia que se avecinaba. El joven alegre y extrovertido que tengo en mente ha sido sustituido por una persona más callada, reflexiva, como si hubiera experimentado mucho en el corto tiempo que estuvo ausente. Siempre habíamos sido cercanos, inseparables en nuestra juventud, pero la etapa universitaria había creado una separación entre nosotros, algo inevitable en el proceso de maduración. Esperaba que las circunstancias cambiaran, pero en su lugar surgió algo distinto entre nosotros, algo que no lograba identificar. Después, en una ocasión nocturna, me solicitó realizar algo que jamás había anticipado. Una noche estival bochornosa, donde el aire vibraba con el aroma del suelo y el lejano canto de los grillos. Mientras me encontraba en el sofá, distraído con mi teléfono, Ethan apareció. Con las manos en los bolsillos, lo vi entrar y saludar con un simple hola. Contesté con la mirada fija en el horizonte. Mientras aguardaba, balanceaba su peso de un pie a otro. Oye, tengo algo que preguntarte. Tomé asiento y expresé, es hora de irnos. Pasó la mano por su cabello, una costumbre nerviosa que aún no había adquirido. Mañana por la noche se llevará a cabo una celebración en la residencia de Jordan. Jordan era un conocido suyo, cuyas anécdotas apenas recordaba. Está bien, respondí, aguardando a que prosiguiera. Me encontraba reflexionando. Tras inhalar profundamente, lo soltó momentáneamente. ¿Me acompañas? Me observé a mí mismo. ¿Asistir a un evento escolar? Rompió el silencio, sin atreverse a encontrarse con mi mirada. Con delicadeza, hice a un lado. Ethan, cuento con 23 años. ¿No piensas que me quedaré un rato? Respondió de inmediato. No si vienes como mi pareja. La habitación quedó en silencio. Observe su rostro. No estoy segura de haber entendido correctamente lo que escuché. ¿Cómo? Al fin cruzó su mirada con la mía, mostrando una expresión enigmática. ¿Únicamente por la noche? Mi intención es solo esa. Oh, qué sorpresa. Suspiro con calma. Observa, esa joven con la que solía conversar estará presente en el evento junto a su recién hecho amigo. Cuando llego acompañado, todos esperan verme con compañía, y no quiero sentirme como si estuviera perdiendo algo. Ausla Murata. ¿Te gustaría que finja ser tu pareja? Claro que sí. Tranquilizó su actitud y me volvió a mirar. Únicamente para la celebración. Qué absurdo fue eso. Totalmente ridículo. Incluso de esa forma, algo en la forma en que formulé la pregunta, la vulnerabilidad que se escondía detrás de su tono despreocupado, me hizo detenerme.
En lugar de negarme, tendría que haber optado por expresar una negativa, pero terminé respondiendo con un entusiasta. Perfecto. Exclusivo para la noche. Esa noche siguiente, me encontré frente al espejo, arreglando la tela de mi vestime. Ta. No resultaba inusual, solo un número negro sencillo que se ajustaba perfectamente a mi silueta. No entendía la razón detrás de la demora que experimenté al arreglarme. No parecía ser algo verdadero. A pesar de ello, sentía mi estómago lleno de una energía nerviosa que me paralizaba. Ethan llamó a mi puerta antes de tocarse la cabeza. Antes de abrazarme, sus ojos mostraban una expresión indescifrable en su rostro al mirarme. Vaya. De verdad estás totalmente dedicado a esto, ¿verdad? Road los ojos. ¿Estás interesado en tener una pareja ficticia? Aquí tienes lo que solicitaste. Al ingresar a la habitación, llevaba puestos unos vaqueros de tono oscuro y un botón desabrochado que le daba un aspecto más maduro de lo que indicaban sus 17 años. El cabello lucía sin vida, como si hubiera sido despeinado sin descanso durante horas. Pregunté si estaba preparada. Tomé mi bolso y exclamé. «Partamos». La vivienda de Jordan rebosaba de gente. El sonido de la música resonaba entre las paredes mientras el aroma en el aire era a cerveza y perfume económico. En el momento en que entramos, la atención se desvió hacia nosotros. Ethan tomó mi mano con firmeza, su voz sonaba decidida pero no impositiva. Estuve a punto de actuar por impulso, pero luego recordé lo que había incluido. Enseguida, sus amigos nos reconocieron. Hola, Ethan. Saludó uno de ellos. ¿Quién es? Respondí en voz alta, observando cómo nuestras manos estaban entrelazadas. ¡Rayos! Vaya, has traído a alguien de verdad. Ethan comenzó a llorar, apretando ligeramente mi mano. Yati lo adverti. Caleb me dirigió la mirada y luego la volvió hacia Ethan. La temperatura es elevada. ¿Dónde la halast? Respondió Ethan en voz baja. Fue en la escuela. Nuestro encuentro se produjo gracias a un amigo en común. Compartimos un juego con sonrisas diplomáticas. Claro, Ethan no ha parado de mencionar esta celebración desde hace mucho tiempo. Me vi en la necesidad de revisar todo lo que se había mencionado anteriormente. Caleb soltó una carcajada. Vaya, has encontrado la felicidad. Noté cómo los dedos de Ethan se separaban alrededor de los míos. Susurró un claro, sin apartar la vista de Caleb. Caleb me estaba observando. Conforme transcurría la noche, desempeñé mi papel de manera excelente. Permití que Ethan rodeara mi pecho con su brazo, se acercó a él en el momento en que sus amigos lo señalaron. Supo soltar una risa en los instantes oportunos. Sin embargo, en cierto momento, perdió su carácter de representación. Tal vez fue la manera en que su mano se posó en la parte baja de mi espalda, transmitiendo calidez y seguridad. Tal vez fue como su voz se transformó al dirigirse a mí, como si no estuviera solo bromeando. Tal vez fue la manera en que me observó cuando creyó que no sería visto, como si estuviera contemplando mi presencia por vez inicial. Tal vez fue la manera en que me sorprendí observándolo a él. Alrededor de la medianoche, decidí salir a tomar un poco de aire fresco. En el patio reinaba un silencio mayor, mientras la música resonaba al otro lado de la vivienda. Unos instantes después, Ethan apareció. Al verlo a mi lado, me saludó con un hola. Le pregunté si estaba bien mientras exhalaba lentamente. Necesitaba tomar un momento para relajarme. Guardó silencio por un instante antes de expresar su agradecimiento por la acción realizada. Recibo una sonrisa. En cualquier instante, el silencio se hizo presente entre nosotros, agradable pero cargado de intensidad. Después, con delicadeza, expresó que no se percibió como algo artificial. Regresé hacia él, sintiendo cómo recobraba el aliento. Se encontraba en proximidad, más cercana de lo esperado. Ethan. Comencé, pero él acarició su cabeza. Entiendo. Susurró. No imaginaba que esto pudiera parecer tan auténtico. Yo tampoco. Se podría haber tomado a risa, eliminado como si fuera solo un juego común. Sin embargo, en ese momento, debajo de la luminosidad de la lámpara de la mesa,
Con la mirada de Ethan sobre mí como si fuera algo distinto a una hermana, no pude hacerlo. No tenía conocimiento del significado. No tenía certeza de si tenía algún significado. Sin embargo, en esa ocasión, dudaba de regresar a la situación anterior. Al despertar la noche posterior al evento, me encontré acostado en la cama, observando el firmamento y reviviendo una y otra vez los instantes de la celebración. Me habían asegurado que era simplemente un gesto común de Ethan, algo inofensivo. La forma en que me miró al decirme que no parecía insincera. Esa situación se quedó en mi mente. La calma de su voz contrastaba con su inseguridad, como si estuviera experimentando algo nuevo. También percibí la extraña tensión no verbal que ninguno de nosotros había mencionado. Me habían asegurado que solo se trataba de la emoción de un evento festivo, la adrenalina de fingir. Así concluyó todo. A la mañana siguiente, lo vi en la cocina, junto a la mesa, preparando café. Al cruzar miradas conmigo, notó algo especial en su rostro, un destello fugaz de ternura y calidez. Al día siguiente exclamó, «Mañana». Al mover un vaso hacia mí, dudé antes de agarrarlo. El día siguiente. Me observó mientras daba un sorbo y después se cansó. ¿Tienes conocimiento de esto? Anoche tenías una apariencia muy agradable. Aumenté de peso al punto de casi tener un accidente en la cafetería. Expresó sorpresa con un simple, «Oh». Aunque se sintió aburrido, no apartó la mirada. Creo que jamás te lo mencioné. Se trató únicamente de una ovación. Así concluimos. Sin embargo, al expresarlo de manera pausada y cuidadosa, como si quisiera confirmar que lo había entendido correctamente, provocó una reacción en mi estómago para la que no estaba lista. Dejé escapar una risa suave y aburrida mientras tomaba mi vaso. Incluso tú sabías cómo fingir ser un buen novio. Realmente práctico. Su expresión se iluminó con una sonrisa más amplia. Claro que sí. Puede que sea un poco demasiado conveniente. Hubo un instante de silencio de su parte. Ella dirigió su mirada hacia él, como si estuviera considerando mencionar algo en lo que no estaba completamente segura. Después se dirigió a su café personal, disfrutando de un sorbo pausado antes de susurrar. Tal vez no se trataba simplemente de una acción. Tenía que haber reído, tenía que haber descartado como si fuera una broma, pero no lo hice. Tomé mi café y salí de la cocina, fingiendo no haber oído nada. Tras esa noche, nuestra relación comenzó a experimentar transformaciones. Al principio, creí estar fantaseando, pero después resultó ser inevitable no prestarle atención. Ethan comenzó a comportarse de forma distinta, no solo conmigo, sino en términos generales. Mostró mayor seguridad en sí mismo, expresó con absoluta convicción, sobre todo, modificó su forma de tratarme. Los aplausos no eran lo único presente. Estos surgían espontáneamente, como si siempre hubiesen formado parte esencial de nuestras charlas. Aunque llevaba puesta una prenda de verano vieja y sin pensar, él comentaría, «Esta vestimenta te parece adecuada». A pesar de que acababa de lavarlo, él comentaba que le gustaba cómo tenía el pelo en ese momento. Un día, en un momento de total desesperación, me instó a mostrar una sonrisa con más frecuencia. ¿Te resulta familiar? Al principio, traté de arreglar la situación, convenciéndome de que solo estaba bromeando, pero percibí algo distinto en su mirada en ese momento, algo más intenso. No solo se trataba de las palabras, sino también de sus actos, la manera en que se desplazaba a mi alrededor. Ethan se encargaba de cerrar las puertas por mí, siempre asegurándose de que caminara en el lado de la escalera más cercano a la calle. Tomaba objetos desde las escaleras sin siquiera necesitar consultarme. Si estuviéramos juntos, pondría su mano suavemente en mi espalda mientras me lleva a través de una multitud. La presencia está ahí, apenas perceptible, pero lo bastante significativa como para desencadenar un torbellino de emociones en mi corazón. Un día, mientras paseábamos, un joven en la tienda echó un vistazo hacia donde yo estaba. Ethan se dio cuenta. Experimentó un cambio completo en su actitud, mostrando cierta rigidez en la espalda. Cuando el joven pasó y me miró de nuevo, Ethan se acercó más, colocándose entre nosotros como un obstáculo inesperado. Me encontré con un laberinto.
¿Qué sucedió en este momento? Ethan me observó con un gesto de total desesperación. ¿Cómo? Cruzaste delante de mí. La forma en que se expresaba denotaba elegancia. ¿De esta manera? Le entregué un mensaje encriptado. ¿Intentabas impedir su acceso? Aunque su jabón parecía rígido, su tono de voz era relajado. Es posible. Cruzando los brazos, dirigí mi mirada hacia él. ¿Cuál es la razón? Por fin, su mirada se posó de nuevo en mí, tranquila. No me agradó la forma en que te observaba. Entre nosotros surgió un silencio inusual. Debería haber encontrado motivos para reírse de eso. Debería haberlo considerado absurdo. Sin embargo, la forma en que lo expresó, la calma dominante en su tono, me sorprendió de una manera que no logré describir. Hola, Ethan. Le comuniqué con una voz más calmada y firme. Su mirada capturó la mía brevemente, después giró la cabeza como si hubiera hecho un descubrimiento repentino. No vale la pena seguir pensando en eso. Falleció al regresar. Sin embargo, no he dejado de recordar. Imposible para mí. Debido a que continuaba ocurriendo. Esa tarde, decidimos visitar un acogedor café en el centro urbano. Ethan seguía insistiendo en salir de casa un rato, y yo consideraba que no tenía sentido. Sin embargo, al llegar al lugar, ocurrió un desperfecto. La ayudante, de una edad similar a la mía o un poco mayor, continuaba mostrando una sonrisa a Ethan. No solo mostraba una sonrisa por conveniencia, sino que era la persona que se sentaba, la persona con verdadero significado. ¿Y qué me dices de Ethan? Pasa desapercibido con frecuencia. Le consultó acerca de su bienestar, si tenía programado algo para el verano y si solía frecuentar el café. Tomé asiento en ese lugar, observando cómo se desgarraba, una extraña tensión aumentando en mi espalda. Después, como si percibiera algo, Ethan posó su mirada en mí y su actitud se transformó por completo. Se aproximó, su atención se desviaba. Al ser consultado por la asistente si deseaba una recarga, respondió con un simple no, gracias, estoy bien. Después, se giró por completo hacia mí, como si hubiera desaparecido. La asistente titubeó antes de retirarse, su sonrisa perdió algo de brillo. Tomando mi café, sin cambiar mi semblante. ¿Disfrutaste la experiencia? Ethan Agaro and Pintalabios. ¿A quién te refieres? Road Los Ojos. La ayudante. Creó una expresión facial. Me distraje. Ya revisé ese tema. Así es, me di cuenta. En la esquina de sus labios se inclinó un semblante pausado. ¿Cuál es la razón? ¿Sientes envidia? Tuve un sueño. ¿Sientes envidia? Claro que sí. Sin embargo, la forma en que lo expresó fue algo distinta. Con su tono suave y su mirada severa, mi estómago se revolvió. En su sueño, Ethan se despertó brevemente y apoyó los brazos en la mesa. Por supuesto que tienes conocimiento al respecto. Se aproximó. Jamás he encontrado a una chica con la que disfrute compartir momentos tanto como contigo. Tuve un sueño. La razón es que soy tu hermana. Levantó la mirada, sus ojos resplandecían con algo inimaginable. Tal vez era mejor dar por finalizada la charla en ese momento. Sin embargo, luego de esa noche, me encontraba en mi habitación, observando mi reflejo en el espejo, incapaz de cambiar mi postura ante la intensidad de su mirada y el tono de su voz. Me convencí de que todo era producto de mi imaginación. Ethan demostraba amabilidad por naturaleza. Sin embargo, en el fondo, era consciente de que eso no era verdad. La forma en que me estaba mirando no era apropiada para la relación entre hermanos. La parte más sorprendente me tenía indeciso sobre su finalización.